En 1968 se daba un hecho inédito en la historia de nuestro fútbol. En la Copa Libertadores de aquel año, el campeón fue un argentino, pero no uno de los cinco grandes como cualquiera creería, sino Estudiantes de La Plata, que hasta hacía unos años coqueteaba con el descenso hasta la llegada de Osvaldo Subeldía. Para contextualizar la rareza de este suceso, desde la instauración del profesionalismo en 1931 hasta 1966, es decir, durante 35 años, los torneos quedaban siempre en manos de alguno de los cinco grandes. Recién en 1951, Banfield logró ser subcampeón de uno, y le siguieron otros como Vélez en 1953 y Lanús en 1956. Sin embargo, en 1967 la historia fue distinta. Osvaldo Subeldía había llegado en 1965 a un estudiante diezmado y comprometido con el descenso. Tal como expliqué en el anterior video, en aquel entonces existía el promedio. Donde hasta la figura de Juan Ramón Verón, padre del hoy presidente del Pincha, era discutida. El entrenador no renegó de aquella impronta de equipo ultradefensivo que tenía el elenco platense, pero sí comenzó a prestar atención a los detalles. Cambiaba los números de los jugadores para confundir a los rivales y a los periodistas, en aquella época estaba permitido, le daba mucha importancia a la pelota parada y también cambiaba de posición a sus dirigidos. En el primer torneo quedó quinto y se salvó el descenso, y al segundo quedó séptimo. Al tercero, en 1967, logró ganarle la final del Metropolitano al Racing de Pizzuti y terminó con la sequía de títulos para los equipos que no entraban en los cinco grandes. Sin embargo, no terminó ahí. 1968, un número de 4 dígitos que dice mucho en la historia de Estudiantes. En aquel año, el Pincha jugaba por primera vez la Copa Libertadores, iniciada en 1960 como Copa de Campeones de América. Los otros dos clasificados, además de los platenses, eran Independiente como campeón del Campeonato Nacional del año anterior y Racing como campeón de la Libertadores. Estudiantes no debió haber jugado aquella edición, pero como la academia había ingresado por haber ganado la Copa del año anterior, el Pincha ganó la plaza por haber sido subcampeón del Nacional. En el inicio, el Pincha debió compartir grupo con el Rojo, Deportivo Cali y Millonarios, los últimos dos de Colombia. Los resultados fueron inmejorables. Con 5 triunfos y un empate, los platenses pasaron de ronda con 11 puntos. Los triunfos valían 2 unidades en aquel momento. Mientras que el otro clasificado fue el Diablo con 5, que eliminó por diferencia de gol a Deportivo Cali. La fase siguiente arrancó mal para los dirigidos por Osvaldo Subeldía, ya que en un grupo de 3 equipos habían empezado perdiendo con Universitario de Perú, pero con 3 victorias en los restantes, una contra los peruanos y las otras 2 de nuevo con Independiente, pasó a la semifinal, donde lo esperaba Racing. La academia tenía la ventaja de que había ingresado directamente en la semifinal y no había disputado ningún grupo anteriormente, mientras que el Pincha había jugado ya 10 partidos con 8 triunfos, un empate y una derrota, y la mitad de las victorias fueron ante el Rojo. En la ida, jugada en el cilindro, Racing logró imponerse 2-0 con goles de Humberto Maschio y Roberto Perfumo. Sin embargo, en la vuelta Estudiantes logró golear 3-0 con 2 de Juan Ramón Verón y 1 de Rodolfo Fuseneco, y forzó el desempate. En el tercer encuentro, ambos igualaban 0-0, y en el alargue, el Pincha logró ponerse arriba con otro gol de la Bruja. Racing llegó a la igualdad por medio de Juan Cárdenas de penal, pero no le sirvió de nada, ya que, en caso de empate en el tercer partido, la diferencia de goles favoreció a los de La Plata, que fueron a la final. Allá los esperaba Palmeiras, que había eliminado al difícil Peñarol de Uruguay en semis y ansiaba con levantar el trofeo por primera vez. En la ida, los argentinos se impusieron 2-1 con goles de Juan Ramón Verón y Eduardo Flores, mientras que Servilio había marcado el 1-0 transitorio para los brasileros. Sin embargo, y a pesar del empate de la Bruja, el Pincha cayó 3-1 en Brasil con 2 de Tupacinio y 1 de Rinaldo. Faltaba el tercer partido. En el desempate, jugado en el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes derrotó 2-0 a Palmeiras con goles de Felipe Ribaudo y Verón, y alzó por primera vez la Copa Libertadores. Fue un hecho inédito desde que se convertía en el primer equipo argentino fuera de los grandes en conseguirla.
eliminando, además, a los dos argentinos que le habían ganado hasta el momento. Y meses después pudo derrotar a Manchester United en la Intercontinental, transformándose, además, en el segundo argentino en levantarla. La academia ya lo había logrado ante Celtic, y el rojo había caído ante Inter de Italia las dos veces que la había disputado. En el equipo de Osvaldo Subeldía, además del ya mencionado varias veces Juan Ramón Verón, jugó también Carlos Vilardo, cuyo destino futbolístico se vio claramente marcado por el entrenador. Yo jugaba en Español y me querían Argentinos y Estudiantes. Los dos estaban muy jodidos con el descenso, pero como yo pensaba jugar un año solo y después dedicarme a la medicina, y el consultorio lo iba a poner en la Paternal, me dije, mejor me voy a La Plata, así no se raja la clientela, afirmó el doctor. Una decisión que no solo fue importante para el pincha, hoy es uno de los mayores ídolos de la institución, sino también para la selección argentina. Fue el entrenador que llevó al albiceleste a conseguir la segunda Copa del Mundo. Si algo quedó claro con esto último, es que la gloria conseguida por Estudiantes no solo fue importante para la institución, sino que también marcó fuertemente a Bilardo y lo llevó a seguir en el ambiente futbolero, cuando su destino estaba ligado a la medicina. Además, el pincha les marcó el camino a los equipos que no entraban entre los 5 grandes, y luego pudieron campeonar también Vélez, Argentinos, Chacarita y Quilmes, entre otros equipos. Si les gustó el relato, los invito a dar like, compartir, y si tienen alguna historia que creen que merezca la pena ser contada, les pido que dejen su opinión en los comentarios, así los tomo en cuenta para futuros videos. Hasta la próxima.